Hola, bienvenidos un día más a este canal, donde hoy por primera vez vamos a reaccionar a un tema en inglés. ¿Y de quién más? Sino de la banda, creo que favorita de este canal, o por ejemplo de los suscriptores de este canal, y es The Warning. Para los que ya me han estado enseñando, a ver si he aprendido, estamos hablando de Dani en la guitarra, voz, y leí por allí que piano. Paulina, a ver, lo tengo anotadito, sí, Paulina batería y Alejandra en el bajo y coros también creo que hace. Entonces muy feliz de esta nueva etapa en la que voy a estar reaccionando todos los domingos a estas tres chicas, a estas tres grandes músicos, gracias a ustedes que lo han estado pidiendo mucho. Quería basar mi canal principalmente en lo que era rock en español, pero ustedes me han dicho, no, tienes que hacerlo, te vas a impresionar, y la verdad es que estos dos primeros temas me han gustado mucho. Se quedan como metidos en tu mente y vas por la calle y cantas los coros. Entonces sí me llama la atención por qué razón esta banda es tan laureada, tiene tan buena reputación ante ustedes que me han estado escribiendo. Entonces por esa razón hoy domingo les traigo el primer tema en inglés. Principalmente Disciple, creo que se pronuncia de ese modo. Les soy muy sincero, no sé lo que es el idioma del inglés, es lo básico. Por lo tanto voy a hacer una pequeña trampa. Me gustaría poder entender lo que dice la canción, lo que dice la letra. Por lo tanto lo que voy a hacer es esto. Voy a leer la letra en español y posterior a esto voy a reaccionar a la canción en inglés, y así voy a poder ya tener una idea de qué trata y ya dedicarme completamente a poder disfrutar las armonías, los arreglos, la guitarra, la batería, el bajo, las voces, y así poder disfrutar de mejor manera y no decir lo que eras de la letra porque realmente no la voy a entender. Así que sin más, esto es desde el concierto en vivo Ciudad de México Metropolitan de Disciple de The Warning. Así que sin más, comencemos. Bueno, aquí tengo la letra en español, de este lado inglés, de este lado español. No los quiero aburrir leyendo esto, así que yo voy a leerlo, voy a colocar en postproducción o en edición una cámara rápida, y así podemos iniciar directamente con lo que es la reacción por primera vez de este tema en inglés. Y nada, esperemos un momentico y ya iniciamos. Ok, lo que logré entender al leer esto es que es un tema muy en contra del sistema. Me recordó hasta un poco System of a Down, porque también habla de las pantallas, de que estamos perdiendo o que nos estamos volviendo discípulos de un sistema solamente estando en las pantallas, y de que realmente hay que romper con el sistema. Hay algo por aquí que leí que me gustó mucho, que sería aquí: elimina el sistema, elimina al hombre, arranca el poder de sus manos, tus ojos sangran mientras observan la pantalla. Parece que acá se resume todo el tema. Y bueno, no quiero que esperemos más, ya tengo mucha intriga, así que sin más, vamos a comenzar con la reacción. Muy bien. Al fin, la canción en vivo. Me han hablado cantidad de veces de este concierto. Cómo suena esa batería. Ya empezamos, pero rudo. O sea, en comparación creo que a los otros dos temas, este es como más fuerte, ¿no? Ya ahí empieza la batería marcando a negras, tas, 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 tas. Y ya la guitarra con ese riff, con ese, digamos que inicio o una especie de solo al iniciar. O sea, ya se nota que va a tener mucha fuerza este tema.
Ya, aquí ya noto algo. Vi que creo que se llama Paulina, que sería, sí, la baterista. Acá hace, voy a ponerlo exactamente en el lugar. Aquí hace un arreglo con la voz, pero tengo una duda porque aquí lo está haciendo por encima de la voz de Daniela, que sería la vocalista en este caso, en esta canción, en comparación a la anterior que era Narcisista. Aquí como que hace ya es un arreglo por encima en comparación al otro tema en el que ella era la voz principal y le tocaba a Daniela hacer la voz por encima. Pero también me causa curiosidad porque no he logrado escuchar el tono de voz de Alejandra, que sería la bajista, porque siempre ha sido como un coro, pero no sé si aporten este tema y podamos escuchar su voz real. Ahí está el arreglo. Y aquí es donde viene mi duda, porque entonces ¿será que esa voz aguda es la de Paulina o es la de Alejandra? Porque en comparación a la pasada, a Paulina la escuché con una voz mucho más grave en comparación a Daniela. Y entonces que esté haciendo en este caso la voz por encima me parece curioso. O es la voz aguda que tiene Alejandra, porque realmente no he escuchado su voz real. No he podido, digamos que, separarla de los arreglos porque no ha tenido una mayor presencia en las canciones que hemos estado reaccionando. ¿Quién es esa voz? Veo que a Paulina le gusta mucho hacer eso, de tocar al mismo tiempo con las dos baquetas, tas, 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 y que también se ve con mucho estilo, la verdad. Por otro lado, veo que a esta banda, con las 3 canciones que llevamos, siempre tienen algo en el que el público puede corear como si fuera una especie de campo de fútbol o de cualquier deporte en el que el público está coreando, está diciendo una melodía. En este caso es como un oh, creo que era algo así. O sea, me gusta mucho cuando una banda hace esto, porque si eres parte del público, eso te conecta muchísimo, hace que sientas mucho el tema, el bajo, la guitarra, y tú poder ser parte de la misma presentación. Es como romper esa cuarta pared que se habla siempre en el teatro, y es darle ya protagonismo al público. Cómo mueve esas baquetas, Paulina. Oh, qué barbaridad. Esos arreglos de baterías que hace son brutales. O sea, todos los instrumentos, o bueno, en este caso estos 3 instrumentos que sería bajo, guitarra y la batería, tienen mucha importancia porque solamente son ellos. Pero la que realmente está marcando el tiempo o los tiempos del tema es lógicamente la batería. Y se nota totalmente el cambio entre cada sección de la pieza musical, porque de repente te lanza un taca 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 taca, que parecía doble pedal. Yo dije, oye, eso es doble pedal, pero suena muy agudo, y cuando la enfocan veo que lo está haciendo es con las baquetas, taca 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 taca, y es muy buen recurso porque no suena tan grave como si fuera doble pedal. Y luego de eso cambia y hace otra cosa, cambia el ambiente del tema, y ahora
hace un redoble de baterías, que lo vamos a volver a ver porque hay que verlo una y mil veces, en el cual le ya marca que está finalizando esa sección y vamos a entrar a otra que es la que vamos a reaccionar en este momento, pero vamos a ver nuevamente ese redoble de guitarra y ver qué nos ofrece la canción. Vamos acá, ahí lo está haciendo, pa, pa, bien. ¡Qué barbaridad! Me gusta eso. Y aquí habla también de los recursos que tiene Daniel al momento de cantar, porque aquí hay, claro, yo lo hago en voz falsete, no soy cantante, lógicamente tengo cierta experiencia porque conozco de música, pero acá hace como que lleva la voz hacia atrás y hacia abajo y la va poco a poco llevando hacia adelante y subiendo y hace genial. Repitámoslo. Ya, que quiero disfrutar eso ahí. No todos cosas. Vienen y te están lanzando un tiempo rapidísimo, taca, y de repente te lanzan un riff y luego te meten una parte que es muy lenta, muy lenta. Quizás no en el tempo, quizás lleven el mismo tiempo, no me di cuenta, no lo percibí, pero ya te tocan de una manera que te hace sentir diferente y es que el tema no aburre, porque es como si te montaras en una montaña rusa. Hasta el momento yo veo este tema como una montaña rusa, en el cual vas una parte lento, de repente baja, sube, das vueltas, y cada una de esas secciones de la montaña rusa te está dando o te está queriendo, ¿cómo decirlo? Te hace sentir algo diferente. El giro te hace sentir miedo, ir bajando muy rápido la adrenalina, ir en esa parte de la subida suave, tranquilidad, y esto es lo que me está mostrando este tema. Rápido, lento, cambian las guitarras, haces un riff, haces arreglos, y aquí venimos de un momento muy lento y parece que viene otro momento aún más lento, y esto siento que va a ser, como dice el dicho, la calma que antecede la tormenta, porque algo me dice que termina esto lento y nos van a lanzar full para arriba, y es como eso, como cuando das la primera vuelta en una montaña rusa y vuelves otra vez a subir lento y suena el tas. Bueno, siento que esta parte va a ser eso, una subida, y ya después otra vez viene la montaña rusa con todo. Ok, nos están dando lento todavía. Esa parte. Es eso, esos momentos de corear con tus artistas favoritos. Ahí va. O sea, no sé si lo sienten, pero creo que Paulina
le está dando poco a poco más duro a la batería, a pesar de que lleva al mismo tiempo, siento que le está dando más fuerza y eso a ti como público te está preparando a algo, te está diciendo, vamos a subir la intensidad. Ojalá que sí la suban porque lo estoy esperando, ya tengo ansiedad porque me han hecho esta pausa tan grande que quiero volver a la adrenalina que me hicieron sentir durante todo el tema. Ahí, vamos. Bien, bien. Ya. No sé, pues, soy muy sincero, ustedes me ven así, pero realmente he ido a muchos conciertos. He ido a muchos conciertos, gracias a Dios. He ido a conciertos de Papa Roach, Rata Blanca, paré de contar. Y les digo que este momento en el que empieza el redoble de batería y que empezamos otra vez, llena tanto de adrenalina que ahí es fijo, o por lo menos yo ya ese momento es de lanzarme a la olla, el pogo, no sé cómo le dirán en sus países, y ya lanzarme ahí, dar vuelta como loco, porque eso es lo que evoca este tema en esa parte. Aparte que se supone, o lo que leí, es en contra del sistema, ir en contra del sistema, ir en contra de ser un discípulo del sistema. Entonces allí es un momento para eso. Como que ir caminando lento en la olla y ¡pum! ¡Ah, qué brutal! ¿Terminó? ¿Terminó? No. No, qué bueno. No, de verdad, qué subidón de adrenalina provoca este tema. Sí, principalmente me han nombrado dos temas, pero hasta decir basta, que es esta, Disciple, y creo que, no sé si se pronuncia Choque o algo así. Son dos temas que me han recomendado mucho y lo recomiendan. Y principalmente de este lugar, el concierto en vivo del Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Qué concierto hasta allí, o sea, esta primera reacción, qué montaña rusa de emociones que provocan estas chicas y provoca este tema, esta canción. Realmente una mezcla exquisita entre matices, porque esa es la palabra. Si yo voy a escuchar un tema que es totalmente lineal, aburre mucho. Y hay muchos artistas que buscan darle diferentes toques a todas las secciones, no importa que sean los mismos acordes, pero tú puedes trabajar en base a esos acordes y la batería ir cambiando los tiempos o ir cambiando la manera en que tocas la guitarra, de repente en quinta, de repente haces arpegio, de repente acordes abiertos, igualmente el bajo en una parte puede solamente tocar digamos que la primera nota del acorde, ya puede irse luego a hacer sonidos con primera y quinta o hacer un adorno sin perder la armonía del tema. Y eso en este tema principalmente ha sido una barbaridad porque han hecho lo que han querido. O sea, no, ya tengo más curiosidad de ver ese otro tema y empezar a ver la evolución, porque este tema realmente me ha tocado, me ha llegado, y tienen algo que para mí, que me gusta más la música antigua, que no es de esta época. O sea, yo no escucho algo así en actualidad. Muy sinceramente, no escucho algo así en actualidad porque siento que las bandas se han basado principalmente en realizar, ¿cómo decirlo?, algo más lineal. Mientras que hay artistas que se quedan en nuestra mente porque se preocupan por
por hacer una historia en su tema. No solamente es toco mis 4 acordes y las toco en quinta y canto así, ya. No, en este caso son secciones. Pongo ejemplos claros. November Rain. November Rain, hay una sección que solo es piano, hay una sección que es la guitarra, hay una sección que Slash hace su solo grandioso, y todo eso uno lo va recordando y hace que el tema, a pesar de que dure November Rain, que dura como 8 minutos, no canse. De igual manera, por ejemplo, Bohemian Rhapsody de Queen es nuevamente eso, son un montón de etapas que nos cuentan una historia musical que complementan la letra. Y hace que no aburre, o sea, y así te puedo hablar de todas esas canciones de los 60, 70, 80, y que se empieza a perder, digamos que a mitad de los 90 hacia acá, es muy pocas las bandas que logran realmente hacer esto. Y este tema, desde mi humilde opinión, desde mi humilde conocimiento, siento que tiene esas etapas. Y para ser la primera vez que la escucho, siento que la logran transmitir muy bien. ¿Qué más puedo decir? Realmente me gustó mucho el tema. Muchas gracias de verdad por dejar tantos comentarios y que reaccionar a este tema, porque créanme que me gustó mucho. Quiero decirles algo para que el que está viendo por primera vez un video de mi reacción, todos los domingos voy a estar reaccionando a esta banda de Warning, porque siento que hay mucho que debo aprender de ellas y quiero que me marquen una ruta. Hasta el momento lo que he leído en comentario es que bueno, rápidamente, el próximo domingo, para que no te los pierdas, voy a reaccionar a, no sé si se pronuncia Choque, pero pues se escribe de ese modo. Voy a hacer algo como esto, voy a leer la letra antes para poder entender de lo que habla y ya disfrutar de lo que hacen estas chicas. Pero posterior a eso, ya quiero reaccionar a una evolución. Me comentan que hay un concierto en el que tienen como 14, 13, 12, 11, no sé, que la menor es la bajista y que tenía muy poca edad, y creo que empiezan haciendo covers. Entonces quiero que me empiecen a dejar en los comentarios, pero con todo. Mira, inicia con déjenme el link si es necesario. Esta es la primera presentación que se conoce de ellas, cuando tenían esta edad, reaccionala, y ya de ahí ir avanzando en sus covers, en su evolución, en su discografía, y llegar hasta la actualidad, y yo poder realmente a entender qué es lo que hace tan grandiosa esta banda. Porque sí, llevo 3 canciones, llevo solo 3 canciones y me gusta mucho, pero quiero que ustedes que sí las conocen me hagan entender totalmente lo grandiosa que son estas chicas, más de lo que lo han demostrado en solo 3 temas. Así que sin más, esto fue The Warning. Disculpe que hable tanto, pero es que me impresionó mucho y son cosas que salen espontáneas. Espero que más bien le guste que yo hable y que pueda expresar lo que me hace sentir el tema. Y nada, esto fue Disciple, Teatro Metropolitan de Ciudad de México. Nos vemos el domingo. Deja tu like, suscríbete, que me ayuda mucho, me ayuda muchísimo. Suscríbete. Dale a la campanita para que no te pierdas todos los domingos estas reacciones. Y sin más, chao. Me gustó mucho esta canción. Me gustó mucho esta canción. La verdad que sí.